lo que yo veía que mi papá hacía con mi mamá, eso a mí me dolía. Yo decía que yo no iba a aguantar eso de ningún hombre y que ningún hombre me iba a hacer eso. Que yo conmigo no, que no me iba a casar nunca, que yo no me iba a juntar entre casa con un hombre. Eso yo lo decía a Dios. Yo dije que nunca me iba a separar de mi mamá, que siempre iba a vivir con ella, aún después de adulta, iba a trabajar, la iba a mantener, iba a dar lo que ella quiera. Y no me iba a juntar con un hombre. Dije que yo podía tener un novio, y si quería tener un hijo lo iba a tener, pero tú por tu lado, yo por el niño, le iba a dar ese niño, por ejemplo, a mi mamá, que me lo cuide y yo iba a trabajar. Iba a hacer mi vida. Pero una cosa digo yo y otra cosa dice Dios. Los planes yo tengo un plan, pero Dios tiene otro plan conmigo. Amén. Entonces, resulta que mi mamá muere a la edad, yo tenía 17 años, murió de un paro respiratorio. Ella murió de un paro respiratorio. Yo era muy apegada a mi mamá, no quería separarme de ella. Como yo le decía, yo para mí todo el tiempo había estado con mi mamá. Recuerdo que yo en ese momento no era cristiana, ya yo me había descarriado, porque mi papá me hacía mucho la guerra, dejaba ir a la iglesia y si me dejaba o llegaba y me encontraba que estaba en la iglesia, iba y de allá me sacaba golpe. Buenas tardes, Dios te bendiga, te siga bendiciendo familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a un episodio más de tu programa Ven y Ve Oficial. Te pedimos que si estás mirando este video, le dé me gusta para que así YouTube promocione este contenido y lo pueda compartir con más personas en diferentes partes del mundo. Quien te habla un servidor, el vidente Manuel Acosta. Estoy con una dama, una mujer de Dios, que nos va a edificar con un testimonio muy poderoso, ya que ustedes me han pedido que le traiga contenido que edifique y enseñe su vida. Vamos así a estar dejando que ella misma se esté presentando. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi nombre es Santa Flores de Castillo. Gloria a Dios, y estoy aquí, sierva, servidora. Gloria a Dios, a disposición de todo, que Dios me bendiga mucho. Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo de la palabra en Lucas 10:2. Gloria a Dios. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier cosa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Es una palabra donde acabamos de leer, una palabra edificante, gloria a Dios, y que está faltando mucho en el pueblo del Señor. Gloria al Señor, dice Jesús hablando, a la verdad que la miel es mucha, pero hay pocos obreros. Hay pocos profetas, evangelistas, adoradoras, misioneras, dispuestos para hacer el trabajo del Señor, para expandir el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y tu justicia, y las otras cosas se van añadidas, pero habemos pocos que estamos buscando la añadidura del Señor y la justicia de Dios. Amén. Amén. Poderoso. Santa, queremos saber, o esta audiencia quiere saber, cuáles fueron tus inicios antes de tú conocer al Señor, antes de tener un encuentro con el Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Cuenta. Bueno, yo soy de aquí mismo, de Bienvenido, Mano Guayabo. Gloria al Señor. Primeramente me viví en la mina abajo, pero después el Señor le plació, gloria a Dios, moverme a donde estaba su propósito en mi vida. Gloria a Dios, nosotros, mi papá compró un solar por ahí por la pared, nos mudamos, gloria al Señor, pero no pudimos durar ni una semana en ese lugar. Porque ustedes saben que cuando, por ejemplo, cogían los solares y compraban, la gente hacía en su casa de una vez y se mudaba para que no le quitaran el solar. Ok. Pero esa persona no
ellos no dejaron que le quitaran su propiedad. Yo recuerdo, yo siendo niña, que nosotros durmiendo en nuestra cama de madrugada, nos fueron a despertar los otros vecinos porque vinieron con tractores a desbaratar la casa, estando nosotros dentro de la casa, gloria al Wow. Señor, durmiendo en la casa. Entonces, en forma como de una invasión. Sí, de una invasión. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, salimos corriendo como estábamos todo el mundo, perdimos todo. Casa, trate, todo se perdió, nuestra vida salvamos. Mis hermanos, mi madre, mi padre y yo. Gloria al Señor. Y de ahí volvimos y nos mudamos en la mina, pero mina arriba. Ok, Gloria al Señor, por donde mi neta, por ahí. sí. Y de ahí el Señor nos trajo aquí, a donde yo vivo, que es Proyecto Rima, gloria a Dios, los solares, detrás de la Cinco Pasistas, o sea, el liceo, gloria a Dios, ahí es que estamos residiendo para la gloria del Señor y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿A qué edad tú llegaste a establecerte aquí en Proyecto Rima? Que te quedaste definitivamente. Gloria a Dios, yo tenía como 9 años. A los 9 años. Sí, 9 años tenía cuando nos mudamos de aquí. Ya estaba grandecita. Esto era desierto, había poca casa. Y si había una casa aquí, en el Mangular había otra. O sea, las casas también A estaban a distancia. distancia. No había luz, estaba oscura, casi no había agua. Eso fue un proceso terrible. Nosotros para lavar teníamos que coger el río. O sea, prácticamente ustedes vinieron siendo los fundadores de esta De ley. este lugar, sí. Nosotros tuvimos que ir al río a lavar varias veces con nuestra madre. Los colmados, los pocos colmados que había eran pequeños y a veces quedaban lejos. Ya de noche no se podía salir. En ese tiempo se robaba mucho, que los ladrones aprovechan los lugares solitarios, Sí. donde hay pocas casas y pocas personas. Gloria al Señor. Y ahí fuimos creciendo, muy bonito. Yo recuerdo que a la edad de los 12 años, conocí a Cristo. Yo en realidad me crié en el Evangelio, mi mamá era cristiana, siempre iba a las iglesias, visité muchas iglesias, iba a muchas iglesias. Me gustaba, llegué a participar en muchas cosas en lo de Dios, pero todavía no estaba decidida a lo que era ser cristiano. A tomar una determinación. Ajá, a que confesara verdaderamente, ya soy cristiana, que voy a servir a Cristo. No, yo iba a la iglesia y era de que cristiana. Ok. Pero no, yo en realidad no conocía el verdadero evangelio y no tenía ese conocimiento porque yo saliendo de la iglesia estaba en otra cosa. Ok, wow. Yo salía de la iglesia y me iba y estaba en checha con los muchachos que bailaba y que hacía de todo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, cosa de niño, Ok, no sí. siempre estaba en la iglesia. Y aquí en Proyecto Rima conocí a una pastora, gloria a Dios, empecé a visitarla, me empecé a congregar, que es nuestra pastora Odalis Núñez Nivar, gloria a Dios. Dios bendiga a esa pastora de Dios. Que Dios la bendiga mucho, la amo y la quiero. Aleluya, una buena pastora, un ejemplo. Aleluya, que tiene un don de enseñanza maravilloso, que Dios la siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Sí. Gloria al Señor. Y esa pastora, yo empecé ahí a congregarme con ella y a conocer el evangelio, a conocer un poco que me gustó y amé. Esa fue la primera iglesia a la cual tú te integraste. Sí, Llegaste aquí al sector. sí, esa fue la primera. Wow. Esa fue la primera, la que había, era la primera. Y yo me integré ahí y me empezó a gustar porque estaba viendo algo diferente ahí. Empecé a gustar, lo empecé a tomar en serio. Yo recuerdo que éramos un grupo de jóvenes que estábamos ahí, marcados por Cristo. Que todavía hay algunos que están afuera, pero yo creo en Dios que Dios los va a traer porque ellos son marcados por el Señor. Así es. Y estábamos ahí, yo cantaba, o sea, nosotros éramos las adoradoras de la iglesia, la hija de la pastora, mi hermana y yo, éramos 3 hembras. Y estábamos ahí, y cuando había una actividad, íbamos a la iglesia madre y éramos nosotros las que participábamos en las actividades. Yo empecé a conocer el evangelio, empecé a saber lo que es ayunar, empecé a saber lo que era hacer silicio, que no conocía nada de eso. Empecé a aprender de la palabra de Dios con mi pastora que me ayudaba, gloria al Señor, y empecé a sentir el Espíritu Santo, pero no sabía lo que era lo que yo Lo estaba que era sintiendo. el Espíritu Santo. No, y no sabía lo que yo estaba sintiendo. Porque recuerdo que yo me paraba a amonestar a los jóvenes
de la iglesia y me paraba en el púlpito y yo amonestándolo, corrigiéndolo, yo lloraba, O sea, molestándolo. amonestándolo. Amonestándolo, Sí, llamando la ajá, atención. pero yo lloraba en el momento que lo hacía, pero yo no me explicaba por qué yo lloraba. Ok. Y yo lloraba. Y ahora que yo ya crecí, que soy adulta, fue que entendí cuando conocí al Espíritu Santo lo que el Espíritu, que era el Espíritu Santo que estaba obrando en él, que estaba haciendo esa Había un vocero de Jehová en ti, Sí, y cuando había veía la ese cosa mala, tú no te contenías, tenías Ajá. que llamar la Tenía atención. que llamar la atención y hablaba, pero no sabía lo que estaba pasando, sino que eso salía de mí. Wow. No lo contenía y yo no sabía que era si era celo de Dios, no sabía si era el Espíritu Santo, no sabía lo que era. Yo sé que yo lloraba y ellos se burlaban de mí. Bien. Ellos se burlaban de mí porque yo lloraba y ellos se reían y lo que se paraban burlando de mí, Ok. porque ellos tampoco sabían. Usted sabe, entonces eso era experiencia. Pero tú sentías que era Dios que te motivaba a hacerlo. Yo sentía algo que El Espíritu Santo, el fuego. Sí, que lo haga, pero no sabía exactamente que era el Espíritu Santo, que era Dios que movía a uno a hacerlo, porque todavía no conocía a Dios verdaderamente como lo conozco ahora. Ok. Amén. No lo conocía a profundidad, no había alcanzado ese nivel de conocimiento que tienes ahora. Qué sigue después? O sea, aquí estaba con tu familia, cuando tenía más o menos qué edad estaba aquí con tu familia, a qué tiempo conociste a tu pareja, háblanos de eso. Bueno, después de ahí, yo con 12, 13 años, la pastora quería bautizarme, le dije que no, porque no me sentía preparada para bautizarme. Le dije, no, Wow. todavía no es el tiempo de yo bautizarme, porque yo era una niña, pero tenía una madurez, o sea, no tenía mente de Tú niña. entendías que no estaba preparada. Ajá, y yo no entendía, Dios siempre me dio la madurez. Y yo no entendía que estaba preparada y le dije que no, pastora, pues yo no me voy a bautizar porque no estoy preparada. No me siento preparada y no sabía, pero tampoco conocía bien lo que era el bautismo. Pero le dije que no porque no me, oiga, el misterio de Dios en mi vida. O sea, había un Porque temor en ti, pero tú en sí no sí, sabías no lo que. sabía. Porque, wow. Porque no sabía, pero el temor estaba ahí, Sí. de no hacer algo incorrecto delante de Dios. Pero todavía no conocía ni lo que era bien, lo que era ganarse un bautismo, cómo doctrinarse, prepararse para un bautismo. Todavía no sabía bien exactamente qué era eso, pero yo sentía que no. Que no era todavía te tiempo, faltaba que me algo. faltaba algo, me Wow. faltaba algo. Por eso les exhorto que esperen el tiempo de Dios. Escucha, hermano. Lo mejor es esperar el tiempo de Dios. Deje que sea Dios que obra en usted. Déjese guiar por el Señor. Si usted siente algo, hágalo, que es de Dios. Amén. Sí, porque hay Y muchos si quiere confirmación, pida de confirmación que Dios hable. hay muchos que se quieren desesperar con el bautismo, con que Sí. lo bautice, porque eso le da, o sea, eso le da libertad a Libertad. tomar participación, predicar, cantar, participar en las cosas de Dios, pero no saben en el lío que se meten cuando son salidos de esas aguas. Muchos creen que después que se bautizan se acaba la guerra. Están equivocados. Porque muchos se bautizan creyendo que ya se acabó la guerra, ya yo vencí, ya no va a haber más guerra. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que ahí es que viene la guerra, de verdad. Ahí es que se va a pelear. Tú te bautizas y Dios te da un nuevo hombre, te da Sí. nuevas armaduras. Tienes, alcanza un nivel más de sabiduría, de entendimiento y para poder pelear con lo que viene. Porque Sí. el enemigo no se va a quedar así. Sí, porque ya tú Antes de una victoria viene una guerra y después de una victoria también viene guerra. lo mismo que pasó con Jesús en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, que después que fue salido de las aguas, subido de las aguas, llegó el Espíritu Santo, lo bautizó, lo llenó y luego fue guiado por ese mismo Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ser tentado por Satanás. 40 días y 40 noches estuvo en ayuno y propósito en aquel lugar. O sea, fue el campo de entrenamiento, porque después que tú sales de las aguas, entonces tú eres llevado por el Espíritu a ser entrenado. O sea, las armas de guerra que te fueron asignadas por Dios, ahora tú vas a tener que, o sea, practicar con ellas para saberla utilizar. Por eso es el desierto. Por eso es que Dios permite la guerra, la batalla, las peleas espirituales, para que tú puedas utilizar las herramientas, la cual dice Efesios 6:10, que son armaduras de Dios. Entonces, Santa, háblanos cuando ya Dios empezó a tratar contigo de que te uniera a una pareja. Bueno, yo tenía un trauma por ¿Cómo los así? hombres
no quería saber mucho de los hombres, porque lo que yo veía que mi papá hacía con mi mamá, eso a mí me dolía. Yo decía que yo no iba a aguantar eso de ningún hombre y que ningún hombre me iba a hacer eso, que yo conmigo no, que no me iba a casar nunca, que yo no me iba a juntar entre casa con un hombre. Eso yo lo decía. Gloria a Dios. Yo dije que nunca me iba a separar de mi mamá, que siempre iba a vivir con ella, aún después de adulta, iba a trabajar, la iba a mantener, iba a dar lo que ella quiera. Y no me iba a juntar con un hombre. Dije que yo podía tener un novio y si quería tener un hijo lo iba a tener, pero tú por tu lado, yo por el niño. Le iba a dar ese niño, por ejemplo, a mi mamá, que me lo cuide y yo iba a trabajar. Iba a ser mi vida. Gloria a Dios. Pero una cosa digo yo y otra cosa dice Dios. Los planes yo tengo un plan, pero Dios tiene otro plan conmigo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, resulta que mi mamá muere a la edad, yo tenía 17 años cuando mi mamá Ella, o murió. sea, tuvo una muerte natural. No, ella murió de un paro respiratorio. Wow. Ella murió de un paro respiratorio. Yo era muy apegada a mi mamá, no quería separarme de ella. Como yo le decía, yo para mí todo el tiempo había estado con mi mamá. Gloria a Dios. Y recuerdo que yo en ese momento no era cristiana, ya yo me había descarriado. Okay. Yo me aparté porque mi papá me hacía mucho la guerra, no me dejaba ir a la iglesia y si me dejaba o llegaba y me encontraba que estaba en la iglesia, iba y de allá me sacaba golpes. Me ponía a pasar vergüenza delante de la gente, me daba golpes, porque él decía que era que uno iba a enamorarse, a tener novio porque había jóvenes en la iglesia. Pero yo en realidad amaba estar en la iglesia, me gustaba y me quería congregar. Y yo lloraba en mi casa que quería ir a la iglesia y cuando él no estaba, yo iba donde la pastora y le decía, pastora, cuando mi papá llegue, venga a la hora del culto, venga a buscarme y dígale que me llegue a la iglesia. Porque yo quería ir a la iglesia y yo lloraba. Yo lloraba y lloraba, pero cuando ya yo no aguanté ya tanto el maltrato, el proceso, de que él no quería dejarme a la iglesia, yo me descarrié, dije ya no voy a No seguir más. aguantaste la presión. No aguanté y dije ya, me descarrié. Mi Sí. hermana se descarrió, me descarrié yo porque éramos ella y yo, nosotras dos, y porque mi papá era un hombre de un carácter muy fuerte. Mi papá sabía llegar de la calle y venía, no sé si pillado, no sé, y era a darnos golpe a nosotros. Tu papá ingería bebidas alcohólicas. Sí, pero él no siempre. Y en realidad, el tiempo que tengo yo de vida, que conozco a mi padre, nunca lo he visto borracho. Y él siempre ha bebido. Y lo he visto amanecer borracho, pero nunca lo he visto bebiendo, pero nunca lo he visto borracho. Wow. Nunca lo he visto amanecer bebiendo y nunca lo he visto borracho. Pero eso son cosas del enemigo. Y yo me descarrié, empecé a ponerme mis pantalones, mi licra. Eso era otra guerra, porque no quería que yo me pusiera licra, ni esos pantalones rotos, cuando eso no se usaba O sea, tanto, esa moda, pero yo tenía un pantalón roto. o sea, tu padre te hacía la guerra cuando tú estabas en la iglesia. Sí. Cuando logra sacarte, entonces el demonio, Sí. el demonio que lo manipulaba a él. Cuando logra sacarte de la iglesia, entonces también está en contra de que tú vistas con ropa Ajá. exótica. Sí, tampoco le gustaba. Dios mío. Ya, cuando él vio la realidad de que yo estaba allá, que no quería ir a la iglesia, lo que me ponía mi ropa corta, mi pantaloncito corto, mi ligra, mi pantalón, mi faldita corta, blusita corta. Él no le gustaba, es lo que me decía delante de la gente, que me iba a dar una pela, que me iba a romper el pantalón, que yo lo que tengo que ir para la iglesia. Ahí quería que yo vuelva a la iglesia. Pero el tema era que él quería que yo vaya a la iglesia que a él le gustaba, porque él no quería que yo fuera a esa iglesia. Entonces, la iglesia que a él le gustaba, a mí no me gustaba. Yo no quería ir a esa iglesia. Era de denominación pentecostal. La iglesia de Nene. Ok. Yo no quería ir a esa iglesia, no me gustaba. Yo lo que quería estar en mi iglesia con mi pastora, pero a él le gustaba eso, pero él no iba. A él le gustaba esa iglesia, pero él no iba. Y yo recuerdo en la crianza esa mía que yo le dije, pero ve tú, si a ti te gusta esa iglesia, ve tú a la iglesia, yo no voy. Usted sabe, O sea, muchacho, le al fin. contestaste así. Sí, le contesté así, muchacho, al fin. Entonces, mi mamá, estuvimos ahí, recuerdo que ella iba a la iglesia, mi mamá tenía muchos años en el evangelio. Mi mamá era como Daniel, oraba 3 veces al día. Esa mujer, si estaba cocinando, dejaba de cocinar y de todo eso a las 12 y a las 12 iba y se trancaba en su habitación. A orar a Dios. A orar al Señor. Por eso yo, cuando mi mamá murió, yo le reclamé mucho a Dios. Y ahora que yo estoy dejando eso.
sea, tú le reclamabas Yo a le Dios reclamaba por qué por se qué la se la había llevó. llevado. Sí. Wow. Ella, eh, duramos un día antes lavando el diente, que terminamos tarde. Ella dijo que estaba con un dolorcito de cabeza, no era gran cosa. Pero ese día lavamos el día entero y en la noche ya recogimos toda la ropa, nos llegamos a atender, estaban mojadas. Yo recuerdo que ella y yo estábamos viendo una novela, mis hermanas estaban ahí, pero después se acostaron. Y estamos viendo una novela y ella después va y se acuesta, que tiene sueño, y yo me quedo sola viendo la novela. Dios mío. En mi casa, mi papá tenía una regla que todo el mundo se acuesta, si él se acuesta, todo el mundo tiene que acostarse. Ay, ay, ay. Y yo me quedé ahí, él llegó y yo tuve que apagar todo lo que acostamos, pero fui la última que me acosté. Y yo recuerdo que cuando dan la hora de mi papá irse a trabajar, Ujú. 4:00 de la mañana, casi 5:00 de la mañana, eh, según mi papá diciendo, que mi mamá lo despertó y le dijo, tú no vas a trabajar, fulano. Y ya después que él se levanta, que se va al baño a cepillarse, él escucha que mi mamá está haciendo, y él sale del baño. Haciendo que su madre Sí. se está como asfixiando. Ujú. Wow. Y él va a donde ella. Entonces él me despierta, ven, que tu mamá está mal, hazle así, hazle así, hazle así. Entonces yo le estoy haciendo así como él me dice, y yo no sé nada, pero le estoy haciendo así, Ujú. y hablándole. Y él dice que se va de que algún vehículo para llevarla al médico. Ujú. Mi mamá, resulta que mi mamá se muere ahí mismo. O sea, no dio tiempo. No dio tiempo. Wow. Y yo estando ahí, no me di cuenta que mi mamá estaba muerta. Ah, Porque yo no sabía lo que era eso. no, que tú estabas inocente. Porque yo en realidad el temor mío, yo le tenía mucho miedo a los muertos, a los velorios, cuando se moría alguien al lado de mi casa. O sea, yo no dormí esa noche del miedo, que se me iba a aparecer muerto y hasta soñaba con eso. Y no sabía lo que era eso. Y mi mamá murió ahí, yo estando ahí al lado de ella. Dejó de respirar y yo no sabía. Y le sigo haciendo así. Cuando llega el padrino de mi hermana, vecino y todo, ellos ven que ella se muere, pero no me dicen nada. No te han notificado de que ella No, está muerta, no te han confirmado su no me han muerte. confirmado, me quitan de ahí, no me dicen nada. Y cuando ellos le van a llamar a mi papá para decirle que ya, que no busque ningún Ujú. vehículo porque ella se murió, Wow. pero no quieren decirlo, están ahí, amanecen, y esto al final lo dicen. Yo quedé como en shock. Quedé como en shock el velorio, todo, y yo ahí, pues sin nada, no lloro. No lloro y estoy ahí. Pasa todo el velorio, me están consolando y aquello. Yo recuerdo que yo lloré un poco cuando ya la iban a enterrar. Wow. Que lloré un poco cuando ya yo vi que la iban a meter en el horno. En el nicho. Sí, yo ahí lloré un poquito. Después de eso, que ya pasó el velorio y todo, ya yo estaba en mi casa. Yo recuerdo que yo me tranqué en la habitación de ella. Wow. Yo me tranqué en la habitación de ella. Yo duré una semana sin salir de mi casa y sin salir en la habitación de ella. Wow. Y de que arreglándole su ropa. Yo me puse a arreglarle la ropa a ella, y ahí en la habitación y me llamaban. Yo respondía, estoy aquí, estoy bien. Y estaba ahí. Entonces ustedes saben que cuando una persona muere, uno no lo asimila hasta que ve que va pasando los días y no ve esa persona ahí. Así es. Y ahí era que yo iba dándome cuenta que de verdad mi mamá no estaba conmigo. Ya tú sentías su Y ausencia. ya yo sentí la soledad y ahí yo empecé a llorar. Y la gente decía que yo me estaba volviendo loca. La gente te decía que te estaba volviendo loca. Sí, no me decían a mí, pero lo decían, que Ok. yo me estaba volviendo loca porque no me veían, yo estaba trancada en la habitación, yo no, O sea, tú entraste como en un nivel de depresión, sí, encerrada en el aposento de tu madre. arreglándole de que su ropa a ella, acomodando la habitación, Wow. y yo duré unas semanas sin salir. Cuando de verdad vi que mi mamá no iba a volver, por la esperanza que Dios hiciera algo, ya yo estaba viviendo, pero no era lo mismo. No era lo mismo, claro. Porque mi mamá era mi todo, ese era mi apoyo, mi todo, porque no podía contar mucho con mi papá.
Mi papá una noche estaba y una noche no estaba, un día estaba y otro día no estaba, o sea que mi mamá era mi todo. Esa era la que me defendía, la que me cuidaba, la que sabía si me dolía algo, si no me dolía algo. Ya yo perdí la mitad de mi vida, hay que ¿Cómo, decirlo. cómo era el comportamiento de tu padre hacia ti después de haber partido tu madre? Él a lo primero estaba todo bien, porque él sabía que era algo doloroso. Un proceso. Pero ya después, yo incluso le dije a él, no quiero vivir aquí. Ok. Yo no quiero vivir aquí, vamos a mudarnos, pero yo no quiero vivir aquí. Porque ya yo no quería estar en esa casa. Porque me traían demasiados recuerdos. No, claro. Y yo, entonces él decidió que nos mudáramos. Nos mudamos a una casa que él tiene en el Mangural, Ujú. que ahí él vive todavía. Ok. Nos mudamos ahí. Ahí empezó mi martirio. Ahí empezó mi martirio porque yo tuve que encargarme de mis 6 hermanos. O sea, Somos 7 o sea, te volviste de hermana, te volviste a ser a madre. ser madre. Sí. Wow. Tuve que encargarme de mis 6 hermanos, de la casa, de todo. Cocinar, lavar, fregar, trapear, que mandarlo a bañar a ellos, que mandarlo a la escuela, que peinarlos, cuidarlos, todo. Pero casi no tenía tiempo para mí. Yo estudiaba por la mañana, iba al liceo, tenía que levantarme temprano antes de ir a hacer lo que iba a hacer. Ya cuando yo llegaba del liceo a la 1 de la tarde a cocinar, rapidísimo, lo que sea rápido, para que los que estaban en la escuela en la tarde comieran antes de ir a la escuela. Y yo recuerdo que mis hermanos no me ayudaban con la conducta, no me ayudaban. Por ejemplo, si le decía ven friega, no me ayudaban. Y si yo limpiaba, hacían más reguero. Sí, mismo. Yo me apunté en un curso de tarde que me gustaba, a mí me gustaba mucho el estudio, me gusta escribir, me gusta leer. Y yo me apunté en un curso de tarde y cuando yo salía del liceo era corriendo a cocinar para ir, mandarlo a ella a la escuela y yo a las 2 irme para el curso. Pero yo recuerdo que a mi papá eso no le gustó, que yo fuera No, al no le curso. gustó. No le gustó, yo me iba para el curso sin comer porque no me daba tiempo comer. Wow. Y yo después que venía del curso a las 6, 5:30 de la tarde era que yo comía hambre. Y ahí yo me ponía a limpiar si tenía que hacer algo para después coger y hacer tarea, hacer cena. Y yo venía acostándome a las 12 y a la 1 de la mañana. Ujú. Y ahí era que yo descansaba un chin, cansada, estropeada. Y yo los fines de semana lavando en mi casa, limpiando. Y ese era mi diario vivir hasta que yo terminé la escuela. Después que yo terminé el liceo, ya, de coger lucha con mis hermanos, de hacerme hablar mucho y cualquier cosa, yo llegaba limpiaba la casa. Cuando yo quería venir a descansar a las 3 de la tarde, Ujú. que ya yo terminé, ellos hacían reguero de nuevo. Y ahí mismo llegaba mi papá, yo creía que iba a descansar. Y cuando él no encontraba reguero, yo tenía que hacer todo de nuevo. O sea, repetir la tarea. Wow. Repetirlo de nuevo, y no tenía descanso. Cuando O sea, prácticamente no tuviste infancia. No Cuando tuviste mi mamá estuvo, yo tuve. un Después que mi poquito. mamá, sí, después que mi mamá murió, no. Wow. Entonces yo después terminé el liceo, cogí y me puse a trabajar, conseguí un trabajo en una banca. Me puse a trabajar. A mi papá no le gustaba tampoco. Era un problema con el curso, porque él lo que quería era que yo me quedara en la casa atendiendo a los niños, atendiendo la casa. Eso era lo que él quería, pero él no pensaba en que yo tenía que Tenía estudiar, un futuro por tenía un delante. futuro que también necesitaba prepararme. Exacto. Entonces, yo me puse a trabajar en una banca. La banca abría a las 9:30 de la mañana, yo abría a las 10. Ya de aquí a eso, yo me levantaba, hacía desayuno, limpiaba y me iba. Ya a las 12, porque yo tenía un buen trabajo y una buena compañera, yo le decía a las 12 yo tengo que irme a cocinar. Me daban esa hora. Por ejemplo, la que estaba ahí a las 10, cuando yo llegaba a las 10, subía a cocinar a su casa que vivía ahí mismo. Ujú. Ya a las 12 ella bajaba y iba yo Ok. a cocinar. Sería el turno. Sí.
Y yo a la 1 volvía. Y me traía la comida a comérmela allá y ellos comían para irse a la escuela. Y yo subía a la banca, pues yo cerraba a las 2:30 de la tarde. Ujú. 2:30. Entonces, ya a las 5 yo tenía que volver a la banca. 5:30. Ujú. Porque en realidad no abría temprano, el tiempo no me daba con lo que tenía que hacer en la casa. Cuando yo llegaba tenía que limpiar de nuevo, fregar si había café sucio. Si yo estaba lavando, yo empezaba a lavar por la mañana y cuando me llegaba la hora de irme, yo me iba. Cuando volvía, seguía lavando. Eso era lo que yo hacía y tenía que cocinar también, atender a mis hermanos, todo. Prácticamente cuando la partida de tu madre tú tomaste fue el lugar de tu En madre. lugar de ella, sí. Wow. Yo tomé el lugar de ella porque no tenía ayuda, era yo. Dios mío. Y a veces teníamos que amanecer hasta solo en la casa, porque mi papá era un hombre que siempre Sí. tenía sus mujeres por otro lado y amanecía. Entonces a veces nosotros teníamos que amanecer nosotros con Dios en Wow. la casa. Que cuando creíamos que él iba a venir, él nos decía, nos presionaba, no salgan, pues si sale, que esto. Yo vengo ahora. Y el vengo ahora de él era al otro Al otro día. al otro día. Pasé mucha hambre porque él dejaba dinero, no puedo decir que no. Pero ¿qué pasa? Al no tener un control o una cabeza, un adulto que controle a los niños, porque Dominicana del cielo. mis hermanos no me respetaban. Él dejaba, pero dejaba poco. No era suficiente, pero algo era. Entonces, Pero mis hermanos lo cogían. Y él me lo dejaba, ¿cómo la estaban? sí, él lo dejaba en la mesa para que yo cuando me levante lo cogí y ellos se levantaban primero que yo y cogían del dinero, de lo poco que dejaban lo cogían y se iban y comían chuchería y lo gastaban. Yo cuando me levantaba no encontraba qué hacer. Wow. Y lo que yo hacía, no se hacía desayuno, se hacía comida. O sea, ustedes no desayunaban. No desayunaba. Se hacía comida y la comida que se comía ya era hasta el otro día. O sea, No que había tampoco cena. había cena. Tampoco había cena. Wow. Tampoco había cena. O sea, que ustedes prácticamente comían un día al Una día. vez al día. Una vez al día. Una vez. Dios mío. Una vez al día. Y así era, por un tiempo la pasamos así. Y yo seguía en mi trabajo, pero empezó una guerra. Dios. Él empezó una guerra con el trabajo. No quería que yo trabajara, quería que yo atienda la casa, que yo me quede en la casa. Y yo le decía que yo no voy a dejar mi trabajo, que yo como quiera hago lo que tengo que hacer, no he dejado mis responsabilidades, Ujú. como quiera lo hago, que no quería dejar mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo se me rompía la chancleta, que no tenía chancleta, yo tenía que esperar 2 meses de cancha para que mi papá me comprara una chancleta. Dios mío. Y mi papá pudiendo comprarme una chancleta, mi papá conseguía dinero diario en su trabajo y cobraba 15 y 30. O sea que a él no le iba mal. Madre mía. Entonces, yo tenía que esperar el tiempo cuando él quisiera comprarme unos O sea, él camisas. lo castigaba prácticamente. Sí, cuando él quisiera, yo ponerme una chancleta. Y era así. Pero Entonces no siempre, quería que tú trabajaras para ganarte la ajá, vida por ti mismo. ajá. Entonces, yo le decía, tú no me das y tampoco me dejas buscar lo que tú no me das. Yo me compraba mi ropa. Yo todos los fines de semana estaba con un flow nuevo. Dios mío. Todo Un el fin de semana. diferente. Un laqueo diferente. Sí, todos los fines de semana estaba yo con una ropa nueva. De arriba abajo, chancleta, Ujú. todo. Y siempre iba al salón, uña y que aquello, malgastando el dinero en disparate, que ahora, miren, me requiere. Que ahora tú entiendes que es vanidad, que es disparate. Disparate. La gloria de Dios. Entonces, yo viví esa experiencia. Ya yo salía, incluso mi hermana más pequeña, la que me sigue a mí, Ujú. se casó después que mi mamá murió, porque no aguantó a mi papá. Nosotros estábamos ahí sostenidos porque mi mamá estaba ahí. Que tú eres la más mayor de todas. Sí, de mi mamá. De Ok. mi mamá yo soy la más mayor, pero de mi papá no. Ok. Entonces, mi hermana se casó, recuerdo yo, antes de mudarnos, donde mi mamá murió, mi hermana ya a los 2 meses de mi mamá morir, mi hermana se casó porque mi papá la tenía amenazada, que le iba a dar golpe, que aquello, que la iba a amarrar en una soga, y él lo que dice lo hace. ¿Cómo va a ser? Mi papá nos arrodillaba encima del blog
¿Cómo? Mi papá nos daba con esos alambres de luz, Déjate atención. protegía en dos y los dos, y nos daba con eso. Yo recuerdo que mi papá me daba golpes y esto aquí mío, aquí, se me ponía del tamaño de la mano así hinchado, así, de los golpes que me daba. Y me dejaba todo marcada. Y no era nada más mía, a todos mis hermanos. O sea, él Él tenía abusaba esa forma de dictador, porque su papá era así. de tu trujillismo. Sí, su papá era así, su papá, mi abuelo no lo dejaba de que estudiar, según él. Su Ujú. papá lo que lo quería tener en los conucos, trabajando en los conucos, que para él poder estudiar, los profesores tenían que ir a buscarlo a los conucos. Decirle a su papá que lo dejara ir a la escuela por lo menos, para que sepan escribir y leer. Ese es el problema de muchos, que Sí, ellos por marcar su destino, quieren que como ellos fracasaron en el intento, quieren que todos mismos vivan el mismo destino que ellos. sí, porque él quería No es criarlo así. como su papá lo crió a él. ¿Entiendes? Él quería criarme así. Entonces yo le decía a él que no, que así no, no. Y la gente le aconsejaba mucho. Wow. El compadre de él, el padrino de mi hermana, recuerdo yo, que vivía al lado de nosotros, siempre le daba consejos. Porque él era muy diferente con sus hijos. Ese hombre, un hombre amoroso, llegaba del trabajo Ujú, y trancaba a sus hijos en la habitación, todito. ujú. Vengan mis hijos. Y se ponía a cherchar con ellos, hablar de la palabra de Dios porque él era cristiano. Ok. Y le daba su espacio, su tiempo a sus hijos, la confianza. Se, Pero se mi, pa- familiarizaba mi con él. papá no sabía hablar contigo, no sabía darte un consejo. Si le decían fulano hizo algo, no sabía preguntarte ¿por qué hiciste eso? O ¿qué pasó? Sino que llegaba y te entraba a golpes sin tú Llegaban sin saber, investigar. sin tú sabes por qué te estaba dando golpes. Después que él acababa de hacer lo que iba a hacer contigo, entonces ahí te decía a veces qué era lo que pasaba. Y si te preguntaba y te quedaba callada, como quiera te daba. Y si tú le decías la verdad, como quiera te daba. Yo era una que yo le decía, Problema ese hombre. yo le decía la verdad, Es un infierno que ustedes vivían con él. un infierno. Yo le decía la verdad y él por la verdad, a mí me daba mucho golpe por yo decirle la verdad. Y yo recuerdo que una vez yo de pique, de él dándome golpe, yo le dije, eras tú que tenías que morirte, no mi mamá. Dios. Y él me dijo, sí, era yo que tenía que morirme, ¿verdad? Era yo que tenía que morirme, no era mi mamá. Recuerdo ese Algo que momento. poseía Satanás era, no era normal, oye. Sí, entonces, él me daba sin motivo. Ni más Yo- como él sabía que tú pertenecías a la familia de la fe. Sí, Satanás. Satanás no quería que yo llegara a donde yo estoy y donde el Señor quiere llevarme. Entonces recuerdo, yo me paraba delante de la puerta del portón de mi casa para mirar, para entretenerme viendo gente para arriba y para abajo que pasen y cogiendo aire. Y él llegaba y por encontrarme ahí adelante, para frente a mi casa, me daba golpes. Wow. Que hasta eso le molestaba a él. Dios mío. Y yo aguanté 19 años aguantándole golpes a mi papá. 19 años aguantándole maltrato a tu padre. Sí, por no querer hacer lo malo, por no querer casarme, por no querer dañar mi familia. Háblanos de esa parte. ¿Cómo él reaccionó cuando supo la noticia de que conociste tu primer chico, tu primera pareja? Él, recuerdo yo que fue en la banca. Ujú. Bueno, antes de yo estar trabajando, pues yo siempre subía los fines de semana donde mi hermana, le digo que se casó. Ujú. Ella es menor que yo, pero se casó primero que yo. Él no quería tampoco que yo fuera a la casa de mi hermana. Eso era escondido que yo iba. Y cuando él se daba cuenta que me reclamaba, yo aunque me diera golpe, yo le decía las cosas como son, yo le decía a él, es que yo no la puedo dejar sola, yo tengo que visitarla, yo soy su hermana más vieja y mi mamá no está viva. Yo le decía, soy yo la que tengo que buscarla, ¿sabe cómo ella está? Porque ella no tiene a nadie más. Yo le decía. Entonces, ¿Sabes? ahora Y eso está como controversia. sí, Cuando la persona, no sé si los vecinos te llegaron a decir, porque suele pasar en algunos casos que cuando, en un ejemplo, no está la presencia de la madre sobre los hijos y hay una hija que se ve más o menos, tú me entiendes, a veces el diablo se le mete a algunos padres y quieren sobreprotegerla tanto que fácilmente hasta llegan hasta enamorarse de ella y no quieren que ella se junte con nadie. Solamente la quieren para ella sola. mi papá era muy celoso, sí.
Te estoy diciendo. Él era muy celoso, pero no es en ese ámbito. No en ese ámbito. Porque usted sabe, siempre han dicho que los hombres mujeriegos son celosos, Ujú. celosos y más con sus hijos. Sí, sí. Sus hijos. Él no le gustaba que uno estuviera hablando con ningún muchachito, ni haciendo coro, ni nada de eso. O Eso quizás yo no lo quiera, entiendo, o eso quizás era no te por, quería perder. sí, eso era por cuidarnos. Sí, porque tú sabes que cuando Porque tú te ahora, casas ya ahora, te llevan. ahora en el tiempo, ahora que mucho lo que yo he vivido, después que yo me he casado, me di cuenta que todo lo que él hacía Ujú. era por cuidarnos, no tanto el Para maltrato, proteger. porque él no lo hacía de la manera correcta, como debía de Exactamente. hacerlo, pero era para protegernos. Exactamente. Entonces yo iba a donde mi hermana y siempre veía el papá de mis hijos. Ujú. Y él siempre me llamaba y me molestaba, y yo no quería hablar con él. ¿El Y papá de tus hijos? sí, Joan. Ok, ok. Él vivía más para abajo y yo no quería. Y él, no, que ese es mi novia, y me presentaba como su novia, ese me ha cuidado, y le decía a los otros, no, que no me la miren, qué sé yo Ay, qué. ay, ay. Y Dios yo mío. siempre le salía huyendo, y yo me desvié de camino. Ujú. Yo me desvié de camino y no duramos, meses sin ver por ningún lado. Vuelve y se me aparece. Qué Un bueno. día se me aparece. Incluso, mire, que cuando yo me mudé al Mangular, Ujú. quien me ayudó a entrar a la mudanza fueron él y un amigo del que murió. Wow. Estaban ahí. Después que él me ayudó a entrar a la mudanza, yo duré mucho tiempo, meses sin ver. Después volví y lo vi. Y ahí era que él estaba de que enamorando y qué sé yo qué. Y yo no estaba en eso, yo no estaba en él, y hasta me desvié de camino para que ni me vieran. Porque Él no está vendido todavía. no, ninguno de los dos, no éramos cristianos. Ok. Y yo me desvié de camino, entonces yo empecé a trabajar en una banca, ya veía que yo pasaba todos los días y de noche. Y un día me ve y me dice, ¿y dónde tú trabajas? Y yo le dije, en tal sitio, tal sitio. "Ah, está bien, yo voy a ir a visitar". Ah, Yo recuerdo que él fue con un primo de él, que murió también. Él fue con un primo de él ese día y hablamos un rato y todo, y se quedan y me acompañan a mi casa. Ya de ahí fue una costumbre de él ir a visitarme al trabajo. al trabajo. Nos hicimos novios. Yo llegaba siempre a las 9 de la noche a mi casa, que era la hora que yo Sí, cerraba. sabe que se en la banca. Y ya nos hicimos novios, pero yo nunca le dije nada a mi papá porque mi papá no se le podía decir nada. Ah, A mi papá no se le podía decir nada. Eso era un tema. Una vez el primo de él tenía un motor y llegamos en el motor. Y mi sorpresa fue que yo encontré a mi papá en un murito sentado más para bajito de mi casa, llegando. llegando con ellos dos. Y yo pero saliendo del trabajo, yo me desmonté así mismo igualito y me fui para mi casa. Él no te dijo nada. No le dije nada, ni tampoco él me dijo nada, ni nada. Pero empezó una turbulencia, ahí empezó el infierno de nuevo. Él no quería que yo trabaje, empezó ahí. Yo recuerdo que él me cerraba la puerta. Cuando yo llegaba de la banca a las 9 de la noche, él me cerraba la puerta. Cerraba el portón, cerraba todo y apagaba todo. Para que Mis te quedara hermanos, afuera. sí, y mis hermanos se tenían que acostar y tenían que someterse a él. Wow. Y yo recuerdo que yo llegaba, llamaba y nunca me abrieron la puerta. Y al otro día, pero yo tenía mi ropa y todo, y al otro día yo agarré y recuerdo que una vez hablé con la madre de una amiga mía y le conté lo que estaba pasando y me dijo, y le dije que me dejara amanecer en su casa. Yo amanecí en su casa ese día. Al otro día, Siempre existen buenos samaritanos. al otro día ya me dio vergüenza, no quería ir a donde ella a decirle de nuevo, pero al otro día pasó lo mismo. Llego y me cierra la puerta y no me abre la puerta. Ya tengo que irme a otro lugar a dormir. Le digo a una amiga mía que ya se había casado, ay, déjame amanecer en tu casa. Wow. Amanezco en la casa de la amiga mía. Recuerdo que un día, no le digo a la amiga mía que voy a amanecer allá. Ujú. Llegué un poquito más tarde porque estaba con el novio. Y cuando llego, que le toco a la amiga ya estaba durmiendo o no estaba. Y yo recuerdo que la amiga mía vivía en una pieza de una casa. Ujú. De un lado y había otra pieza vacía. Y yo entré a esa pieza. Vacía, no había cama, no había nada. Y yo amanecí ahí. Una casa abandonada. Abandonada. Y yo recuerdo que yo amanecí ahí en ese cartoncito.
Dios mío. Yo, primera vez que cuento eso, no se lo había dicho a nadie. Eso lo tenía yo guardado. Prácticamente tú andabas como lo indigente sin ser indigente. Sí. Dios Yo, primera vez que digo eso. Yo dormí en ese cartoncito con frío la noche entera, con mi misma ropa tratando de tapar. Y Wow. amanecía así. Cuando amanecía yo me iba para mi casa porque él se iba a trabajar, ya él no estaba, mis hermanos estaban despiertos, yo entraba, llegaba, me bañaba, me cambiaba y me iba al trabajo. Y limpiaba y hacía lo que tenía que hacer a mis hermanos. Pero él le dejaba mandado a mis hermanos, di que ¿qué hace la ropa de ella todavía ahí? Dile a ella que qué hace su ropa ahí todavía, que creo que ella hace ahí todavía, que porque ella no se ahí. O sea, prácticamente ya está confirmándote que te Sí, botó de que la me botó casa. de la casa. Wow. Yo agarro y me voy a trabajar. Cuando vuelvo en la tarde, llego. Nunca no me encontraba con él. Porque o era que él llegaba antes y se iba, porque él no paraba tampoco en la casa. Ujú. Él llegaba de trabajar, se bañaba y por ahí mismo se iba de nuevo. Y nunca me topé con él, pero él sabía que yo llegaba a la casa porque él veía la ropa mía. Y de seguro le preguntaba a mis hermanos. Y mis hermanos me decían todo lo que él hablaba cuando yo llegaba. Y ya cuando yo duré esa semana entera amaneciendo de casa en casa en otro lado, ya yo como que me cansé de eso. Y una tía mía, una tía de parte de mi hermana, porque yo tengo mi hermana más vieja, que es de padre, no de madre, pero la madre de ella, la tía, esa era como mi madre. Ujú. Entonces la tía de ella, yo no comía en mi casa, sino que yo de la escuela pasaba a la casa de ella y era que yo comía. Si mi mamá veía que yo llegaba un poquito más tarde, Ujú. ya sabía dónde yo estaba, no se preocupaba. Wow. Y el esposo de ella era mi padrino El esposo de él. de ella. Y ella, yo recuerdo que yo hablé con ella, pasé esa situación, le decía. Una vez yo me fui y mi papá mandó a un tío mío a buscarme Ujú. al otro día de una vez. Pero ya después él siguió peor. Y ahí fue que ya él me botó de la casa y yo seguí, dije, ya yo no aguanto más. ¿Y cómo se sintieron tus hermanos? No, wow. No Mal. podían hacer nada porque imagínate. Mal, y me decían que ellos me decían, yo quería abrirte la puerta, pero mi papá me amenazaba y no quería abrirme la puerta, porque Wow. no querían abrirme la puerta. Entonces, yo dije, ya, yo no aguanto más eso, ya no voy a seguir aguantándole cosas a él, yo me voy. Y recuerdo que ella vivía, ya ella no vivía cerca, ella vivía en Matanarán, de San Cristóbal, Caray. Ujú. Yo me mudé para allá, tuve que dejar el trabajo, porque el trabajo era aquí. Ujú. Y me mudé para allá y tuve que dejar a mis hermanos. Pero siempre venía a verlos, siempre le traía Daba la cosas. vuelta. Duraba varios días aquí. Cuando venía, duraba varios días. Y amanecía en la Yo casa. amanecía, no amanecía en la casa. Yo amanecía con Joan, el novio mío. En ese tiempo. Ah, ok. Yo amanecía con él, ahí. Ok. Y cada vez que venía, yo amanecía ahí. Cada vez que yo venía, yo amanecía ahí. Le traía las cosas, yo me levanté, iba y le ayudaba a limpiar, que le lavaba las ropa. Siempre no me descuidé de él, Ujú. aunque no estaba ahí. Lo único que no amanecía ahí, habían días que no estaba ahí. Pues, y pasé el proceso también allá. Pasaba hambre, Allá donde tú estás allá donde yo nadando. estaba, sí. Porque a ella a veces no tenía, no trabajaba, estaba soltera, no tenía esposo, tampoco. Por eso era que yo vivía con ella, porque ella vivía sola. Ok. La madre de la hermana mía, yo recuerdo que ella de todo lo que hacía me dejaba ahí, pero ella también no era que estaba en una condición muy buena. Ok. Tenía muchos pretendientes, sí, muchos chamaquitos viejos, estoy acá con cuarto, con chipeta y de todo. Adinerado. Adinerado, pero no me interesaba, en realidad. No me interesaba, porque cuando Dios Ujú. va a hacer algo con uno, mire, terrible. Así es. Porque el Señor tenía un propósito conmigo y con mi esposo. Y yo recuerdo que yo estaba loca con ese hombre. Yo nada más decía, yo tengo mi novio, se llama Joan. Todo el que venía, yo le decía, yo tengo mi novio y se llama Joan. Ay, 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 ya tengo mi Y, gallo. y la madre de mi hermana le decía, no le digas así. Y yo recuerdo que yo le hablaba mal. Y yo le decía, entonces yo le decía a los viejos, no hable conmigo, este me dijo, ay, no me enamores, que tú lo que quieres es venir a traerme mala suerte.
a traerme mala suerte. Y esos hombres con hijos, yo no quería saber de hombres con hijos que vinieran de que, o con mujeres a enamorarme a mí. Yo le decía de todo. Que tú lo que quieres venir a traerme mala suerte. Tú con tus hijos, con tu cosa. Y yo le decía, mire, de cuántas cosas. Y ella me decía, no, eso es malo, te pueden hacer un daño por eso. Y yo decía, no me importa, que busque su puesto. Que busquen su puesto, que yo no quiero que cose. Y yo recuerdo que ella era muy apoyadora. Ah, Sí, ella era muy apoyadora. Y yo a veces, cuando mi hermana mayor estaba ahí, yo amanecía en la casa de ella con mi hermana, porque ella y yo éramos así, siempre. oye, Sí. y Ella es una hija de mi mamá y de las hijas de mi mamá con la que yo más me llevo. De las hijas de mi, con la que yo más me llevo de mis hermanas es ella. Y no es hija de mi mamá, sino es de padre nada más. Y esa es con la que yo, mire, el amor de hermana. Y yo amanecía con ella. fuerte. Y ella, yo al levantarme en la mañana, me decía la madre de ella, mira lo que te dejaron. Me dejaban desayuno, me compraban desayuno y me dejaban dinero. Y yo le decía, ¿a quién? Ella lo coge y yo le decía, ¿por qué usted lo coge sin mi permiso? ¿Por qué usted lo coge? Ella, no, eso no es nada, coge lo que es esto. Yo lo cogía, pero yo decía, dile que no tengo compromiso con nadie. Yo le decía, dile que no tengo compromiso con nadie, tengo que venir, no se lo pedí. Usted sabe, yo era recta y yo tenía una manera de hablar. Un carácter que- como fuerte. sí, yo tenía una manera de hablar y a cualquiera lo ponía claro. Y no disfrazaba nada. Ya, era directa. Directa, donde era ahí era. Y así, así, así. Así mejor, que no le empañe la Sí, cosa. yo le decía, esto es así, así, así. Y ya. Ya. Entonces yo recuerdo que el enemigo quería tenerme como en la calle. Quería tenerme, yo empecé a salir, empecé a estar bebiendo con mis hermanos. Con Pero mis gracias a Dios hermanos. nunca ingeriste vicio ni nada. No, vicio no, sino, Gracias. y no era tan amante de la bebida, ni me emborrachaba. Incluso a veces creían que yo estaba bebiendo y no bebía nada. Tú tomabas pata en el campo. Sí, pata en el campo, pata en el medio, pata en el coro, mi hermana iba, la tía mía iba, que le gustaba mucho beber también. Y ellos decían que porque yo no me emborrachaba. Y yo lo que me hartaba más de jugo que de... y cuando yo salía allá, yo lo que más comía, sí, yo siempre tenía hambre, yo cenaba y yo comía mucha fritura, muchas cosas, chimi. Y cuando me decían, ¿quieres algo? Yo le decía que sí, de comer. Y mi hermana lo que pedía una cerveza. Yo decía, no, yo quiero comer. Te quiero comer. Y a mí yo le pedía, cómprame un chimi. Y mi hermana decía, no, yo no quiero chimi, cómprame una cerveza. Y yo decía, pues dámelo el de ella también. Y yo agarraba y compraba, me comía el chimi mío para cenar y me llevaba el otro para mi casa. Al otro día yo me desayunaba con ese chimi, porque yo, si no tenía dinero, tampoco me desayunaba. A las 12, cuando la madre de ella cocinaba, me sacaba un poco de comida. Amén. Ya mi cena, mi desayuno y mi cena, yo tenía que hacer mi diligencia. Yo Ya tenía tú que hacer sabes. mi diligencia. Entonces, yo, al otro día, ella con hambre quería el chimi. Y yo, no, tú querías cerveza. Yo le decía, tú querías cerveza, mío. cerveza. Que yo tengo mi desayuno ahí. Señores, esto va para largo. Vamos a sacar una segunda sesión, Gloria a Dios. una segunda parte. Si te ha gustado el video, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, opción toda, para que YouTube te notifique de todo lo que subamos. Recuérdense que esto es más que un canal, es una familia. Así que ya ustedes saben, si quieren saber lo que continuó después y cómo Dios nuevamente la volvió a traer al camino de él, lo cual vivió cosas impresionantes dentro del camino de Dios, pues entonces déjelo dentro de la cajita de los comentarios y estaremos dándole seguimiento a su comentario. Santa, Bendiga. gracias por haber participado en nuestro espacio y ya di tus últimas palabras a esas personas que están padeciendo por maltrato, al igual que me estaba pasando tú y esas personas que han sido rechazadas, botadas de su casa y que no encuentran una salida. Dios le bendiga mucho. Yo le exhorto que no pierdan la esperanza en Dios. Si tú no has creído en Dios, cree. Si quieren visitar la iglesia, visítenla. Si quieres un refugio, el refugio está en Cristo Jesús. Él es el que te da el refugio, Él es el que cambia, Él es el que liberta, Él es el que transforma, Él le da hogar al que no tiene hogar, te posiciona, como Él lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Amén. Que no pierda la esperanza, no pierda la fe. Aunque tú no seas cristiano,
Pero si tú le oras a Dios y le crees a Dios, le pide a Dios que te saque del proceso en el que tú estás, en lo que tú estás pasando, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer, pero con tu fe. Como Él le dijo al ciego, al cojo, gloria a Dios, cada vez que Él hacía los milagros, tu fe te ha salvado. Así Él te va a salvar a ti de todas las hechanzas del enemigo, de la prueba, gloria a Dios, que está pasando, o quizás no tiene dónde ir, dónde dormir, la nudez, gloria a Dios, hambre, gloria al Señor, Dios te va a saciar todo esto. Tu solución es Dios. Amén. Que Dios le bendiga mucho y les solta que busquen de Dios. Gloria a Dios.